Tener que vivir toda una vida escondiéndote de criaturas peligrosas sin hacer ninguna clase de ruido para protegerte sería extremadamente difícil, y más que la humanidad esté en peligro de extinguirse por culpa de eso. Pues prepárate, porque hoy te cuento la película Un lugar en silencio 2. Comenzamos. La película inicia mostrándonos una ciudad y de un auto baja Lee y entra a una tienda. Ahí los encargados estaban viendo las noticias donde dicen que han aventado una bomba sin darnos más explicaciones. Después nos muestran a Lee llegando a un partido de béisbol. Ahí vemos a toda su familia reunida, ya que su hijo estaba jugando en el partido, pero de repente algo ocurre en el cielo, ya que se ve algo cayendo de él, por lo cual todos se alarman y deciden retirarse del lugar. Pero Evelyn, esposa de Lee, se va por separado con su hijo, mientras Lee y Regan se van en otro auto. Pero Lee ve a un oficial llegando, así que se baja y le pregunta qué ocurre, pero cuando lo hacía, una criatura los ataca, provocando que toda la gente huya, y Lee sube mientras al mismo tiempo Evelyn también huía de esas criaturas con su hijo. Pero Regan ve el auto de su mamá, así que trata de salir a ayudarla, pero su papá no la deja, ya que ve a una de esas criaturas acercándose, así que huyen metiéndose dentro de una tienda, y todos tratan de hacer silencio. Pero el celular de una persona suena, así que Lee y Regan salen huyendo y logran encontrarse de nuevo con su familia. Posterior a eso nos muestran a Marcus, exactamente donde se queda la primera parte de la película, para posteriormente salen del refugio donde se encontraban y tratan de dirigirse a un nuevo lugar. Pero ahora su madre trata de encontrar algo de oxígeno para el bebé, ya que lo tienen encerrado en una caja para que no haga ruido, y para mantenerlo con vida le ponen oxígeno. Después logran encontrar las cosas que necesitaban y van a su antiguo refugio para posteriormente irse de ahí, así que caminan y caminan hasta llegar a unas vías del tren donde también hay varias casas que pueden usar como refugio, así que tratan de entrar, pero su madre activa una trampa haciendo ruido, así que todos comienzan a correr ya que una de las criaturas aparecerá por el ruido que ha causado. Pero mientras huían, Marcus cae en la otra trampa, lastimándose el pie, y mientras su madre trataba de calmarlo, llega tras ellos una de las criaturas, pero Regan usa la radio para producir una frecuencia que lastima a la criatura y su madre aprovecha para dispararle en la cabeza. Después comienzan a correr de nuevo, pero ahí aparece un hombre llamado Emmett y los guía a su refugio, ya que otra criatura va tras ellos, y afortunadamente logran entrar al refugio, salvándose por ese momento. Pero después Emmett les dice que no pueden quedarse ahí, ya que no hay la suficiente comida para que sobrevivan, pero Evelyn le muestra que tiene un hijo pequeño, así que Emmett no tiene otra opción que aceptar que se queden por un tiempo. Después, al pasar el tiempo, Evelyn cura a su hijo de su herida en el pie, y una noche donde todos se encontraban reunidos, Marcus tenía puesto unos auriculares que su hermana le puso con la ayuda de la radio que llevaban. Pero de repente comienza a sonar música, por lo cual quedan sorprendidos, pues llevan mucho tiempo intentando encontrar alguna señal de radio, y esa es la primera señal que le han escuchado. Pero Emmett dice que esa señal de radio ha estado sonando durante 4 meses, pero Regan le dice que miente, ya que su padre estuvo intentando escuchar algo por la radio y nunca había oído nada. Pero esa misma noche Regan va a hablar con su hermano y le dice que esa canción que escucharon en la radio no es una simple música, ya que dice que es una señal que les están diciendo dónde buscar, a quien lo transmite. Así que Regan saca un mapa y le dice a Marcus que esa señal proviene de una isla, y que si sigue las vías del tren llegará a ese lugar en un día, así que le dice que irá, pero su hermano no quiere tenerle una discusión. Pero al amanecer Marcus se da cuenta que Regan ya no está, y solo hay una hoja que dice no dejes de escuchar, a lo que se da cuenta que su hermana se fue a la isla. Posterior a eso nos muestran a Evelyn pidiéndole a Emmett que vaya por su hija, así que acepta. Después Regan ya va en camino hacia la isla siguiendo las vías del tren y se encuentra con varios vagones entrando a uno, pero cuando quería tomar un kit de primeros auxilios hizo algo de ruido, lo que provocó que una de las criaturas se le acercase y ella trata de salvarse a sí misma, pero no puede, y cuando está a punto de morir Emmett aparece matando a la criatura. Así que huyen a una casa y allí Emmett le dice que le llevará de vuelta a su hogar, pero Regan no quiere y le dice que la deje ir por ayuda, y tienen una charla discutiendo sobre si la deja ir o no, pero de repente nos muestran a Regan dormida y despierta desconcertada, dándose cuenta que Emmett se fue y se llevó sus cosas. Así que sale afuera y se pone a llorar,
pero Emmet de repente aparece y le dice que encontró un bote y que vayan a la isla, así que se proponen hacerlo. Pero mientras eso ocurría, Evelyn tiene que salir de su refugio para buscar más oxígeno para el bebé, dejando solos a sus dos hijos. Posterior a eso, nos muestran el viaje de Regan y Emmet. Llegan a la orilla del mar, pero ahí ven que alguien pasa detrás de ellos, así que van a revisar y se encuentran con una niña. Esta le coloca una cuerda en el cuello de Emmet y salen más personas dándonos cuenta que es una trampa. Al mismo tiempo, Marcus salió del refugio a investigar, pero al encontrarse con un cuerpo se asusta, provocando que hagan ruido, así que comienza a huir entrando al refugio y encontrándose con su hermano, ya que una criatura lo escuchó y va tras él. Pero su mamá ya se encontraba cerca del refugio y escucha una criatura en él, así que entra rápidamente, y mientras eso ocurría, Regan es sometida por las personas que le atendieron la trampa y deciden llevárselo, pero ahí Emmet le dice que se aviente al mar, así que eso hace. Y en ese momento comienzan a llegar a muchas de las criaturas a atacar a toda la gente, y Emmet amarra al tipo que lo sometió a un poste y se avienta al agua antes de que una criatura llegara a matarlo. Dentro del agua se ve como una criatura quiso alcanzarlo, pero al parecer muere ahogada, y Emmet es mejor rescatado por Regan subiéndose a un bote, mientras Evelyn logra meterse al refugio con sus hijos. Después, Emmet y Regan comienzan a navegar, llegando a la isla, y ahí se dan cuenta que en verdad había un refugio con mucha gente en ella, así que son atendidos por las personas del lugar. Pero al siguiente día Emmet se encontraba viendo el horizonte, pero escucha un ruido, así que va a revisar. Y se da cuenta que en un bote también llegó una de las criaturas a la isla, así que comienza a avisarle a toda la gente y se sube a un auto junto con Regan y el hombre de la isla que los ayudó. Yendo a la estación de radio para llegar, el hombre de la isla es asesinado por una criatura, así que Emmet y Regan se refugian entrando a la estación de radio. Pero al mismo tiempo, Evelyn y Marcus también son atacados por una de las criaturas y tratan de salvarse metiéndose al refugio, pero no logran cerrar la puerta, siendo atacados por la criatura, y Regan casi es atrapado por otra criatura, pero es salvada por Emmet. Pero ahí tiene una gran idea, y es poner en la radio al aire y con la ayuda de su aparato auditivo provoca un zumbido que les hace daño a esas criaturas, y su hermano Marcus también lo oye gracias a que tenía puestos los audífonos, así que utiliza la radio para crear un zumbido más potente y así lastimar a la criatura. Así que a los dos hermanos comienzan a acercarse a esas bestias, matándolas al mismo tiempo, salvando a su mamá y a Emmet, terminando de esta forma la película. Dime qué te ha parecido. Si quieres que te cuente alguna otra película o serie que sea de tu agrado, puedes dejar en los comentarios. Y si te ha gustado el video, puedes darle un like y suscribirte. Nos vemos en la siguiente.